Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a empezar. Soy José Estrada, el director general del Centro Español de Logística, y quisiera en primer lugar agradecerle su asistencia a este webinar que hacemos en colaboración con el despacho de abogados CECA Magán, con el que colaboramos habitualmente, y en el que vamos a hablar de diversas cuestiones en relación con la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ERTES. Y esto lo vamos a hacer de la mano de Alberto Novoa Mendoza, que es socio del área laboral en CECA Magán y profesor de Derecho del Trabajo. Y en este webinar, Alberto Novoa va a analizar las principales cuestiones que se están planteando en la práctica con las suspensiones de contrato que se derivan del virus COVID-19. Bueno, vamos a cerrar, a mantener todos los micrófonos y las cámaras cerradas para que haya una mejor transmisión del webinar. Y al final de la sesión que va a desarrollar Alberto Novoa, habrá un turno de preguntas, pero las preguntas las pueden ir enviando a medida que les surjan por el chat. Y al final de la intervención, como digo, pues haremos una recopilación y las trataremos de responder. Bueno, antes de pasar la palabra a Alberto Novoa, quería leer unas líneas de su currículum. Alberto es socio del área laboral de CECA Magán Abogados, tiene más de 18 años de experiencia en Derecho del Trabajo, es abogado recomendado por el Directorio Internacional Best Lawyers 2020, es además profesor del Derecho del Trabajo de varias universidades españolas y de prestigiosas escuelas de negocio, y ha sido señalado en los últimos años como uno de los mejores profesores de Derecho Laboral en España en las especialidades de negociación colectiva y procesal laboral. Además, es letrado colaborador de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Laboralistas, de ASNALA, y asesor de la Comisión del Marco Laboral de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Como ven, todo un experto. Sin más, entonces, voy a pasar la palabra a Alberto Novoa para que comience su intervención. Alberto, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Centro Español de Logística y a su director general, José Estrada, primero por promocionar, por crear, por colaborar en el establecimiento de este webinar junto con CECA Magán Abogados. Quiero saludaros a todos y, en primer lugar, antes de comenzar mi exposición, pues desearos que todos estéis bien, que vuestras familias y conocidos pues estén bien. Y también, con carácter anticipado, quiero también enviaros mucho ánimo y mucha fuerza a todos los que os dedicáis a un sector, el de la logística, que yo creo que, como otros tantos, muchos en España, han estado un poco ahí, en la sombra del público, del ciudadano, y que ahora mismo están prestando un servicio a la sociedad que no es distinto del que han prestado siempre, pero que ahora, qué duda cabe, es absolutamente crucial y con un sacrificio y un esfuerzo encomiable. Por lo tanto, por adelantado, todo mi agradecimiento a las personas que trabajáis en el sector de la logística, ahí entre los asistentes, alumnos, importantes clientes de la casa, porque siempre en nuestro despacho ha estado muy vinculado al sector de la logística y a empresas importantes, y por lo tanto, antes de comenzar, toda mi energía. La exposición fundamentalmente la he centrado en la realización de unas preguntas en carácter general. Voy a compartir con vosotros una presentación en la que veréis las preguntas y yo les iré dando respuestas. Sin perjuicio de estas preguntas y estas respuestas, en las que he tratado básicamente de acumular las cuestiones más controvertidas, más críticas de los expedientes de regulación de empleo derivados del COVID-19, pues luego al final, a lo largo de la exposición, podréis ir enviando vuestras preguntas al chat y trataremos de dar respuesta, si no a todas ellas, a la mayor parte de las mismas. Y bueno, vamos allá sin más dilación. La primera cuestión que nos preguntamos es: ¿qué ocurre si el asunto del coronavirus y toda la crisis del coronavirus está afectando directamente a la actividad productiva de mi compañía, en sentido de reducirla? ¿Puedo ya, por el mero hecho de esta reducción de mi producción, de mi problema productivo, acudir a medidas de suspensión de contratos o de reducciones de jornada? La respuesta es negativa.
debemos tener presente que las medidas de suspensión de los contratos han sido establecidas con carácter subsidiario a otras medidas. Primero debemos intentar medidas de teletrabajo, medidas de conciliación de la vida familiar, en definitiva, intentar que la suspensión del contrato o la reducción de la jornada sean medidas subsidiarias a otros intentos. Es verdad que en nuestro sector iremos avanzando mucho en esto, en las preguntas y concretando mucho en la medida de lo posible para centrarnos en el tema logístico, quitando las actividades prácticamente de soporte, las burocráticas, las administrativas, pues es muy complicado el establecimiento de medidas de teletrabajo y de medidas subsidiarias. Por lo tanto, de ser posible algún tipo de medidas, que es complicado, porque lógicamente estamos prácticamente excluidos de cualquier actividad paralizada, ¿no?, por el Real Decreto de Alarma, y además somos considerados de una manera u otra, lo iremos viendo también, un sector absolutamente esencial, pues nosotros de acudir a alguna medida tendríamos que acudir a medidas de suspensión claramente, porque es muy complicado en el grueso de nuestra fuerza productiva acudir a medidas de teletrabajo y de conciliación de la vida familiar. Lo que sí en ningún caso puede hacerse, y lo dejo claro, y es una práctica que se ha estado llevando a cabo al inicio, sobre todo de la crisis esta, es imposición de vacaciones. Si alguien estaba en esa idea o lo estaba ejecutando, que sepa que esto no es acorde a derecho. Las vacaciones no se pueden imponer, deben ser siempre paccionadas y, en caso de estar establecidas en convenio colectivo o por un acuerdo colectivo, debe respetarse ese acuerdo colectivo. Por lo tanto, antes de acudir a medidas de suspensión o reducción, intentar esas otras medidas. La segunda es la pregunta del millón. La pregunta del millón es: ¿cuándo estamos ante un supuesto de fuerza mayor de acuerdo con la regulación que hay actualmente de las normas del coronavirus? Bueno, fundamentalmente estamos en los siguientes supuestos. Cuando estamos en una actividad que ha sido afectada directamente por la declaración del estado de alarma del Real Decreto 463 de 2020, que ya sabéis que establecía el cierre y la imposibilidad de prestar algunas actividades por norma gubernativa en su artículo 10 fundamentalmente y en su anexo. También cuando estamos ante imposibilidad de prestar servicios derivada de una decisión gubernativa vinculada con una cuestión normativa directamente del coronavirus. Podría ser el caso de los establecimientos de uso turístico, que con posterioridad al estado de alarma se decretó también su cierre. Del mismo modo, podemos hablar de fuerza mayor cuando los problemas productivos se deban a situaciones urgentes y extraordinarias que hayan sido provocadas por el contagio de la plantilla o por la adopción de medidas de aislamiento preventivo que queden siempre debidamente acreditadas. Y siempre que sea, lógicamente, bajo la supervisión de la autoridad sanitaria correspondiente. También estaremos en un supuesto de fuerza mayor cuando haya una suspensión o cancelación de actividades o el cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones también en el transporte público y en general a la movilidad de las personas y o las mercancías, la falta de suministros que impidan gravemente continuar con nuestra actividad, todo ello como consecuencia siempre del coronavirus. En general, estos son los supuestos de fuerza mayor que justificarán por esa vía que iremos explicando más adelante en la exposición, acudir a medidas suspensivas o de reducción de jornada por fuerza mayor. Todo lo que quede fuera de estos supuestos, por muy problema productivo o económico que sea, y por muy vinculado que esté al coronavirus, no podremos articularlo por los cauces de la fuerza mayor, tendremos que ir por los cauces de las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas a las que también nos referimos. Si tengo dudas, ¿qué hago? Ponemos ahí en esa pregunta. Bueno, pues si tengo dudas, como iremos viendo también más adelante, lo que tengo que hacer es tasar. Tasar si mi actividad realmente tiene una vinculación directa e inmediata con el desarrollo de las normas que han impedido, bien a mi clientela, bien a mi propia actividad, el desarrollo de mis servicios básicos, en definitiva. ¿Cuáles son los puntos más conflictivos del procedimiento que se ha establecido para los expedientes de fuerza mayor? Bien, fijaros, yo diría que ahora mismo, a día 2 de abril, lo más conflictivo que hay
es que el procedimiento, que no es particularmente complejo, se ha revelado absolutamente ineficaz porque las autoridades laborales, que son las que tienen que resolver si la causa que le alegamos es o no fuerza mayor, están absolutamente colapsadas. Hay cerca de 230.000 expedientes de regulación de empleo entre las autoridades laborales autonómicas y la autoridad laboral central. Pero lo más conflictivo de todo es lo que hemos visto antes, que es la definición de fuerza mayor en el caso concreto. Como hay cuestiones también relativas al silencio positivo o negativo y a la duración del procedimiento en sí mismo, y están ahí en algunas preguntas que he establecido, a esas cuestiones que son muy relevantes me referiré en la pregunta concreta. Pero dejo ya apuntado que entre lo más conflictivo que hay en materia de fuerza mayor ahora mismo es el silencio positivo o negativo y también los efectos o el alcance que deba tener la resolución de la autoridad laboral en caso de fuerza mayor. ¿Y cuáles son los aspectos más conflictivos o que están generando mayor problemática en materia de expedientes por causas técnicas, organizativas o productivas? Bueno, pues los supuestos más conflictivos o lo más preocupante es el cambio que ha habido en el establecimiento de la conformación de la mesa negociadora en aquellas compañías en las que no hay representación legal de los trabajadores. Si todos recordamos el régimen general ordinario que había para los expedientes de suspensión o de reducción de jornada antes de que nos acometiese el problema de la pandemia, pues todos sabemos que en aquellos centros de trabajo donde no había representación legal de los trabajadores debía establecerse una comisión ad hoc, es decir, una comisión de representantes nombrada por los propios trabajadores del centro de trabajo afectado. Esta solución no es que haya desaparecido, es que se ha postergado. Se ha convertido en una solución subsidiaria de otra que se introduce ahora novedosamente, y es la obligación de acudir en caso de que en alguno de los centros afectados no exista representación legal de los trabajadores, a los sindicatos más representativos del sector que hayan participado o estén legitimados para negociar el convenio colectivo del sector. Es decir, ahora si en algún centro de trabajo no tenemos comité de empresa o delegados de personal, tenemos que dirigirnos directamente a los sindicatos para que ellos designen a los representantes de ese centro de trabajo. Cuando los sindicatos no acudan ante nuestra llamada, que habrá que acreditar, no podemos saltarnos a los sindicatos, que habrá que acreditar o bien que no han respondido o que han respondido negativamente a su posibilidad de acudir, porque lógicamente los propios sindicatos se han visto, yo creo que rebosados por toda esta situación. Pues en ese caso, cuando eso acontezca, volveremos, como estaba establecido en el artículo 41.4 del Estatuto, a establecer comisiones ad hoc para conformar esa comisión negociadora con la que tenemos que negociar las causas económicas, técnicas, productivas o organizativas. Quiero hacer una aclaración sobre esta materia. Como todos iréis recibiendo, me imagino, por vuestros asesores o porque os vayáis enterando en las redes sociales, en la prensa, etcétera, el Ministerio de Trabajo ha ido emitiendo diversos criterios interpretativos técnicos. Y en uno de estos últimos criterios interpretativos técnicos, en el criterio cuarto, concretamente, parece que la redacción, y en relación con ese famoso permiso retribuido recuperable, parece que de la redacción de ese criterio técnico se da a entender que cuando estemos o hayamos negociado un expediente por causas ETOP, es decir, económicas, técnicas o organizativas productivas, la duración de este expediente no podrá ir más allá de la fuerza mayor. Esto no es así. Es un error interpretativo a su vez del criterio interpretativo. Los expedientes que se negocien por causas económicas, técnicas, productivas u organizativas pueden negociarse por una duración de tiempo superior a la duración del estado de alarma y a la duración, por tanto, de las medidas gubernativas derivadas del estado de alarma. Es perfectamente posible, por vía de esa negociación colectiva, ampliar el plazo. No ocurre así con los de fuerza mayor, como también veremos en alguna de las preguntas planteadas. En los ERTEs de fuerza mayor y en los ERTEs de causas organizativas, técnicas, productivas y económicas, forzosamente en algún momento vamos a tener que dirigirnos a la totalidad de la plantilla. En el caso de fuerza mayor, siempre que no tengamos representación legal de los trabajadores. Antes de hacer nuestra solicitud a la autoridad laboral, tenemos que comunicar que vamos a hacer esa solicitud a toda la plantilla. En el caso de los de causas ETOP,
Tendremos que dirigirnos a la plantilla de aquellos centros de trabajo donde no haya representación legal de los trabajadores cuando los sindicatos más representativos nos hayan dado una respuesta negativa. ¿Cómo puedo justificar que yo me he dirigido a toda la plantilla si los tengo en su casa, si además los tribunales de lo social nos han dicho que no podemos exigir al trabajador que nos ofrezca una dirección de correo personal, si los trabajadores no tienen cuenta de correo personal, si no tienen por qué facilitarme su número de teléfono? Bien, efectivamente son cuestiones que están generando muchos problemas a la hora de plantear estos expedientes y que nos están llevando a todos a tener que utilizar medidas imaginativas. Pero yo creo que la idea aquí es actuar bajo un principio básico que no debemos nunca olvidar en materia de negociación y en materia de medidas colectivas. Es el principio de la buena fe. Lógicamente, todo el mundo está o debe estar concienciado de la situación en la que estamos. Los propios trabajadores que están en sus domicilios, en su caso, deben estar concienciados de esto. Y por lo tanto, en circunstancias extraordinarias, la empresa está también legitimada a acometer vías extraordinarias. Y nada impide que podamos utilizar o llamar al trabajador para que nos autorice expresamente bien a dirigirnos a una cuenta de correo personal suya o bien a su propio incluso sistema de WhatsApp, si no lo autorizase. Creo que dejando constancia de que se ha intentado es más que suficiente. Uno de los criterios técnicos del Ministerio, de los primeros, ya dejaba constancia de que era suficiente para la empresa acreditar que no había intentado comunicarse bajo el entendimiento de que la situación de comunicación en estos casos iba a ser muy complicada. Por lo tanto, siempre criterio de buena fe y siempre criterio de transparencia. Si no hemos podido contactar con alguno de los trabajadores, por lo menos debemos acreditar que lo hemos intentado. Que no caiga sobre nuestra cabeza nunca la sospecha de que lo hemos hecho tendenciosamente o que lo hemos hecho con objeto de ocultar la información. Eso es lo más importante. Nos preguntamos en la sexta pregunta si en un ERTE de fuerza mayor, esa declaración de causa de fuerza mayor forzosamente tiene que ir dirigida a toda la actividad de la compañía o puede ir dirigida a una parte. Bien, la respuesta es, puede ser que pidamos declaración de fuerza mayor para una parte de nuestra actividad. Nuestra compañía puede tener diversas líneas de negocio y, por lo tanto, diversos colectivos de trabajadores. Y, por tanto, nuestra disminución productiva puede deberse a causas distintas en una y en otra línea de negocio o para uno y otro colectivo de los trabajadores. Por lo tanto, lo que sí que tenemos que tener muy claro es que hay que tasar, hay que discriminar cuando una línea de negocio o cuando otra, cuando un colectivo de trabajadores u otro está vinculado por una causa realmente de fuerza mayor o por una causa que, pese a que esté derivada de la situación del coronavirus, no se debe a fuerza mayor, sino que se debe a otras causas productivas generalmente. Y una vez hayamos hecho esta discriminación clara, que es fundamentalmente el trabajo que estamos haciendo los asesores desde el inicio de esta crisis, el de tasar qué actividad o qué parte de la actividad de nuestra compañía puede estar afectada por una fuerza mayor y cuál no, es el momento de solicitar la fuerza mayor vinculada a esa parte de la actividad y a ese colectivo. Fijaros, y lo hablaremos más adelante, que cuando estamos hablando de fuerza mayor, lo que le pedimos a la autoridad laboral es que declare que esa circunstancia concreta, para esa actividad concreta, se debe a fuerza mayor. No le estamos pidiendo más, pero avancemos sobre esta idea. Podemos y debemos solicitar declaración de fuerza mayor solamente para aquella actividad o parte de la actividad o línea de negocio, llamémoslo como queramos, que realmente esté vinculada a fuerza mayor. Y para el resto de problemas productivos o para el resto de colectivos debemos acudir al procedimiento del artículo 23 del Real Decreto 8/2020, es decir, al procedimiento de ERTES ETOP. Podemos presentar, por lo tanto, en una misma compañía un ERTE por fuerza mayor por una actividad y un ERTE ETOP por otra. Bien, en cierto modo estaba respondida con la pregunta anterior. Claro que podemos, pero ¿por qué esta pregunta? La pregunta es porque podemos incluso hacer estas acciones de forma simultánea o de forma sucesiva, porque los acontecimientos y la vida de la compañía y de las distintas líneas de negocio es una vida
activa. Es decir, la realidad de nuestra compañía es cambiante a lo largo de las circunstancias que estamos viviendo y también un poco al albur de la normativa que se va emitiendo en este sentido. Fijaros, aquellos sectores de logística vinculados a transporte internacional con limitaciones aduaneras o con limitaciones de frontera. En la medida que los países extranjeros nos van poniendo esas limitaciones, vamos incurriendo en circunstancias productivas que afloran y que no dependen directamente de nuestra voluntad, son ajenas al círculo de la compañía. Por lo tanto, podemos presentar un expediente por fuerza mayor en un momento determinado para una línea determinada de negocio, un ETOP para otra línea de negocio y, a medida que se nos van aconteciendo las circunstancias, ir modificando ese planteamiento de suspensiones o reducciones de jornada por una o por otra causa. Muy importante esta pregunta y quiero que este concepto quede muy claro porque está generando mucha controversia, muchos problemas operativos y muchas dudas. ¿Cuál es el alcance de la resolución administrativa que autoriza un ERTE por fuerza mayor? ¿Cuál es el alcance? Cuando nosotros hacemos un ERTE por fuerza mayor, ¿qué es lo que hace la administración? Fijaros, la administración en un ERTE de fuerza mayor no nos autoriza a unas suspensiones o reducciones de jornada concretas para unos señores o señoras concretos, para unas personas trabajadoras con nombre y apellidos concretos o con unas categorías profesionales. No. Lo que hace la resolución administrativa de fuerza mayor es declarar que la causa que nosotros le hemos puesto para nuestro problema productivo precisamente se refiere a fuerza mayor. Y una vez tenemos esa declaración, es cuando la empresa pone en marcha las medidas que considere oportunas. Y esto tiene una relevancia fundamental. Ya sé que en los formularios administrativos para la solicitud de fuerza mayor, tanto en los ministerios de trabajo como en las comunidades autónomas, hay un apartado para que indiquemos qué plantilla está afectada, etcétera, etcétera, etcétera. Esa declaración no nos vincula porque la ley no obliga a vincular medidas concretas en el momento de la solicitud de declaración de fuerza mayor. Yo solicito que se declare mi situación como fuerza mayor y cuando la administración, bien sea por resolución expresa o por silencio administrativo positivo, lo que resuelve es que hay fuerza mayor, es cuando yo pongo en funcionamiento las medidas de suspensión o de reducción que considere pertinentes. Por lo tanto, no estamos vinculados desde el inicio por rellenar ese formulario a las medidas concretas que allí hay. Lo que sí que estamos vinculados es por el ámbito donde hayamos centrado la causa de fuerza mayor, la línea de negocio o el colectivo en general vinculado a esa causa. Eso sí que nos vincula, pero no las medidas concretas. Este punto es crucial y hay que entenderlo muy bien para no cometer errores y sobre todo para saber el alcance de lo que nos está ocurriendo en relación con nuestro expediente de fuerza mayor y lo que nos permite de flexibilidad una vez se haya declarado que efectivamente nuestra causa responde a fuerza mayor por el COVID-19. En los ERTEs por fuerza mayor o por causas ETOP, ¿qué duración se puede establecer? Bueno, pues en cierto modo ya lo anticipamos, pero vamos a consolidar esta idea. Cuando yo solicito que se declare mi causa como fuerza mayor y pongo en marcha, una vez se ha declarado, las medidas que considero pertinentes, la duración de esas medidas no podrá ir más allá de la declaración del estado de alarma o de las normas gubernativas derivadas del mismo. Así como, lógicamente, de las prórrogas que se den tanto a una como a otra. Por lo tanto, si es fuerza mayor, estamos vinculados al estado de alarma, normativa administrativa regulatoria de ese estado de alarma o limitativa de nuestra actividad. No podemos ir más allá. El día que se levante todo esto, se levantarán las suspensiones de contratos y las reducciones de jornada. Sin embargo, cuando negociamos un expediente por causas ETOP, ahí podemos perfectamente negociar la duración del expediente
e incluso, si no llegásemos a un acuerdo, imponer la duración que hayamos establecido en el planteamiento inicial del ERTE. Por lo tanto, la diferencia fundamental en cuanto a duración del ERTE por fuerza mayor y del ERTE por causa SETOP es que el primero sí que está constreñido a la situación del estado de alarma y normativa derivada del mismo, pero en el segundo podemos pactar una duración superior, cosa que es muy interesante para todas aquellas compañías que prevean que una vez superada esta crisis, de manera inmediata no van a recuperar su pulmón productivo. Y por lo tanto, en muchas ocasiones, aunque tengamos un expediente que por su causa pueda parecer de fuerza mayor, debemos plantearnos estratégicamente si nos interesa acudir a esa vía o, por el contrario, nos interesa acudir a un expediente donde podemos negociar una duración superior a la duración de la propia crisis inmediata de la pandemia, del estado de alarma. Esto es una decisión estratégica que debe uno pensarse muy bien, porque después de superado el estado de alarma se alzarían las medidas suspensivas del expediente de fuerza mayor y si no tenemos nada más y nuestros problemas continúan, tendríamos que negociar otro expediente suspensivo ya por causa SETOP. De tal manera que si prevemos que esto vaya a ser así, es mejor hacer una negociación que una solicitud y luego una negociación, o desgastar a la plantilla primero con una suspensión por fuerza mayor y después por una negociación de un ERTE-ETOP. Mejor ir desde el principio a un ERTE-ETOP. En los ERTEs puede revertirse total o parcialmente la medida suspensiva o de reducción de jornada, es decir, sea un ERTE por fuerza mayor o un ERTE por causa SETOP, si yo he mandado a mi plantilla a su casa al 100% allí a descansar, a no trabajar en absoluto, puedo llamarles para que vengan a trabajar días concretos, puedo llamarles para que vuelvan a trabajar otra vez al 100%, puedo hacer llamamientos totales, parciales, bien. Si estamos en un supuesto de fuerza mayor, por supuesto que podemos. Tener en cuenta que las medidas de suspensión o de reducción de jornada son medidas consideradas por el derecho del trabajo como limitativas de los derechos de los trabajadores. No son una situación deseada por el derecho del trabajo, ni la suspensión de los contratos, ni tampoco las reducciones de jornada. Por lo tanto, todo lo que sean medidas vinculadas a que la situación de la compañía ha mejorado y eso conlleve, a su vez, una mejor situación para los contratos de los trabajadores, siempre será bienvenido. En el caso de fuerza mayor, con mayor razón, porque desde el inicio no comentamos cuáles son no tenemos por qué vincularnos con las medidas concretas, sino que es después de la declaración de fuerza mayor cuando las acometemos. Y no hay por qué acometerlas todas a la vez, se pueden acometer progresivamente. Cuando el expediente es por causa SETOP, también podemos establecer procedimientos de llamada parciales o totales negociados en el propio expediente. Es decir, podemos, por ejemplo, establecer que los trabajadores que estén en suspensión y, por lo tanto, liberados de prestar servicios y, lógicamente, de percibir salarios, pueden ser llamados por horas o por días con tal que se les avise o preavise en un plazo de 48, 72 horas, en fin. La negociación colectiva, en definitiva, que es el instrumento, el canal por el que llegamos a un ERTE de causa SETOP, nos permite o nos da mucha flexibilidad a la hora de establecer estos procedimientos de llamada. Lógicamente, una vez efectuada la llamada, tanto en causa de fuerza mayor como en causa de ETOP, hay que comunicarle al trabajador afectado esa llamada, a la representación legal de los trabajadores, si la tenemos, a la autoridad laboral y al Servicio Público de Empleo Estatal para que ajuste, lógicamente, la situación administrativa y de prestación de desempleo al trabajador concreto, que hemos desafectado. ¿Qué ocurre con los ERTEs y la afectación? ¿Puedo afectar en un ERTE a más trabajadores o a trabajadores distintos de los que inicialmente afecté? Bueno, pues si habéis estado atentos a la respuesta de las preguntas anteriores, la respuesta de esta ya la deberíais conocer. En efecto, si en un expediente de fuerza mayor el alcance de la resolución administrativa no es la suspensión o reducción de personas o contratos concretos, sino la declaración de la causa y es después la empresa la que ejecuta, lógicamente aquí no hay afectación inicial. Hay causa de fuerza mayor que afecta a esa actividad y por lo tanto, perfectamente a lo largo del tiempo que dure la situación vinculada a la fuerza mayor,
podré afectar a trabajadores. Cuando el ERTE es ETOP, sin embargo, no podemos afectar a trabajadores distintos ni a más trabajadores de aquellos que establecimos en el propio acuerdo, si es que cerramos el periodo de consultas con ese acuerdo, o del planteamiento que la empresa haya ejecutado al finalizar el periodo de consultas sin acuerdo. Por lo tanto, aquí en el causa ETOP sí estamos vinculados por lo que hayamos manifestado al final del periodo de consultas, bien sea por vía de acuerdo, bien sea por vía de imposición. Ese umbral de trabajadores afectados no podrá ser variado posteriormente para incluir nuevos trabajadores o trabajadores distintos. Esto tiene mucha importancia de cara a determinar qué trabajadores debemos afectar desde el inicio de los ERTEs. Y estoy pensando, por ejemplo, aunque seguro que alguna pregunta cae sobre esto, de personal que cuando vayamos a iniciar el ERTE esté en situación de IT, es decir, de suspensión de su contrato de trabajo por causa de enfermedad médica. Bueno, pues con este criterio sería conveniente, si nuestro ERTE es ETOP, incluirlo siempre entre los afectados por aquello de que puede recibir el alta médica y en ese caso se reincorporaría, y de no estar incluido en la afectación no podríamos posteriormente afectar. Es una pregunta súper recurrente la de si se generan vacaciones a lo largo de un periodo de suspensión. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es, cuando estamos ante una suspensión total del contrato de trabajo, salvo que el contrato particular o las condiciones del contrato individual así lo establezcan, o el convenio colectivo, salvo que lo diga el contrato de trabajo o el convenio colectivo, la norma es que no se devengan vacaciones. No se devengan vacaciones porque las vacaciones son un descanso vinculado a la prestación efectiva de servicios. Por el contrario, cuando se está prestando trabajo a reducción de jornada, lógicamente devengarán o generarán vacaciones en proporción al tiempo de trabajo efectivo que mantenga el contrato de trabajo en reducción. Es una pregunta muy recurrente y por eso la hemos incluido aquí. ¿Y qué ocurre con las pagas extraordinarias? Durante un periodo de suspensión, ¿se devengan o no se devengan pagas extraordinarias? Bueno, pues el criterio es efectivamente el mismo. Las pagas extraordinarias tienen clara naturaleza salarial y, por lo tanto, la consecuencia de una suspensión es que el trabajador no trabaja, no presta servicios y la empresa no paga salarios. De esta manera, si están en suspensión absoluta, pues lógicamente no prestarán servicios de ningún tipo, no percibirán salario de ningún tipo y entre el salario incluiremos las pagas extraordinarias. Sin embargo, quienes trabajen parcialmente porque solo tengan una reducción de jornada, en la proporción en que trabajan, devengarán esa paga extraordinaria. Todo esto, por supuesto, siempre, salvo que por norma convencional, porque el convenio colectivo así nos lo diga, o el contrato de trabajo concreto lo tenga así establecido, tengan un régimen distinto. Como régimen general, el que acabo de deciros, siempre hay que verificar en el convenio colectivo y en el contrato individual que no hay una norma que cambie ese criterio general. Pregunta del millón, yo creo que de las que más nos estamos realizando y más ríos de tinta están haciendo correr en los últimos tiempos. ¿Puede despedirse a trabajadores por causas de fuerza mayor o por causas ETOP vinculadas al coronavirus? ¿Puede hacerse esto? Bien. Como sabéis, la regulación de los distintos reales decretos ha ido matizando varias cuestiones en cuanto a la conservación del empleo. Fijaros, podemos despedir a trabajadores por causas de fuerza mayor o causas, causas ETOP, económicas, técnicas, productivas o organizativas vinculadas al coronavirus. La respuesta es no, no. Y por otras causas, Alberto, ¿podemos despedir trabajadores por causas disciplinarias? Obviamente sí, obviamente sí. Pero por causas ETOP, no, no se puede. Esto sin perjuicio de esa obligación de conservación del empleo que estableció el Real Decreto 8/2020, de la que de alguna manera nos vamos a referir también en esta exposición. Pero la respuesta es no, no está permitido la extinción de contratos de trabajo por causas ETOP cuando la causa ETOP esté vinculada al coronavirus. Y si no lo está, entonces sí. Pero ¿realmente es posible justificar ahora mismo una causa económica, técnica, organizativa o productiva
no vinculada de alguna manera a la coyuntural situación del coronavirus? Complicado, ¿verdad? Yo no me la jugaría. ¿Qué ocurre si le solicitamos a la autoridad laboral que nos declare que el ERTE es de fuerza mayor? Transcurre el plazo de 5 días que tiene para resolver y no resuelve. ¡Bum! Esto es el caso habitual. Fijaros, 230.000 expedientes presentados. Las autoridades laborales están saturadas. Bien, vamos a dar mucha información en esta pregunta. Primera información. Lo que ocurre es que transcurrido ese plazo de 5 días hábiles administrativos, ya sabéis, no cuentan ni sábados, ni domingos, ni festivos, el expediente se entenderá autorizado. Es decir, automáticamente por silencio administrativo tendremos una resolución tácita diciendo tiene usted causa de fuerza mayor. Bien. Y por tanto poder empezar a ejecutar medidas consecuencia de esa declaración. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la práctica? Pues está ocurriendo muchas cosas. Está ocurriendo que transcurren esos 5 días y la autoridad laboral nos dicta después, a los 7, 8 o 9 días, una resolución denegando el de fuerza mayor. Bien, esa resolución es contraria a derecho. El artículo 24 de la Ley de 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común deja clarísimo que una vez producido el silencio positivo, la resolución expresa que se dicta a posteriori solamente puede confirmar el silencio. Por lo tanto, transcurridos 5 días desde que se dictó el plazo, desde que se presentó la solicitud en el registro telemático de la Administración, transcurridos 5 días sin resolución expresa, acontece el silencio positivo. Y si después nos dictan una resolución denegatoria, esa resolución es contraria a derecho. ¿Qué ocurre? Que ese plazo de 5 días puede prolongarse, puede prorrogarse por la Administración. Y hay administraciones autonómicas que lo están prorrogando. Aragón lo ha prorrogado a 10 días, Valencia lo ha prorrogado a 10 días, Navarra lo ha prorrogado a 10 días. Es decir, en ese caso tenemos que verificar, o nuestros asesores tienen que verificar, nosotros mantenemos informados a nuestros clientes en este sentido, de qué comunidades autónomas, al amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015 y 24, han prorrogado, o 21, han prorrogado la duración del plazo para resolver a 10 días. En aquellos casos, pues, tendremos que esperar 10 días para el silencio positivo. Ojo, porque estas declaraciones de ampliación de plazo no son retroactivas. Aragón la publicó el día 28 para los expedientes que tengan lugar del 28 en adelante. El plazo de espera son 10 días, no para los anteriores. ¿Y qué ocurre si no existe esa resolución de ampliación del plazo? He presentado mi solicitud y de repente transcurren 5 días, pero me llega una resolución de la Inspección de Trabajo pidiéndome documentación, pidiéndome ampliación. Pues lo mismo que ocurre si llega una resolución expresa. El plazo son 5 días, salvo que lo hayan prorrogado a 10 expresamente. Y transcurridos 5 días, tenemos en nuestra mesa, cual si la tuviéramos viva y en papel, por silencio administrativo, una resolución estimatoria de la fuerza mayor. Estimatoria de la fuerza mayor. Muy importante el tema de los plazos. Muy importante porque, lógicamente, la situación de sobredimensionamiento que tienen ahora mismo las autoridades laborales la están llevando a dictar esas resoluciones de ampliación del plazo que, si uno no está muy atento, pueden llevarle a cometer errores terribles. Y claro, normalmente las comunicaciones de las comunidades autónomas no solemos recibirlas los que estamos fuera de esa comunidad autónoma. Por lo tanto, hemos de pedirle a nuestros asesores que estén muy atentos de todo lo que se está dictando por las autoridades laborales autonómicas. Continuamos. Me han denegado el ERTE por fuerza mayor. Hemos tenido mala suerte y la autoridad laboral ha considerado que nuestra causa no era fuerza mayor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es recurrir esa resolución ante la jurisdicción social. Pero esto ahora mismo no tiene sentido. No tiene sentido porque solamente la iniciación del procedimiento judicial nos resolvería el problema cuando ya nuestra fuerza es tan mayor que o nos ha matado o ya no tiene ningún sentido. Podemos presentar el recurso, si queremos, por aquello de tener algún día una resolución que marcar si es que tenemos razón, pero no es operativo.
Ahora mismo necesitamos soluciones urgentes, soluciones técnicas válidas y urgentes. Por lo tanto, la solución pasa por dos cauces. Cauce número uno, si nos lo han denegado porque no hemos tasado bien cuál era la fuerza mayor y la actividad a la que la vinculábamos, lo que debemos hacer es volver a plantearlo, pero tasándolo correctamente. Si el problema es que directamente no hay una vinculación muy profunda entre nuestra situación y la fuerza mayor, lo que debemos hacer es acudir a un ERTE por causas técnicas, organizativas, productivas o económicas y con su procedimiento de negociación, donde, como ya sabemos, la autoridad laboral no tiene nada que autorizar, simplemente se le comunica el acuerdo adoptado o la finalización del periodo de consulta sin acuerdo y la medida que la empresa adopta. Esto es lo más operativo y esto es lo que mejor funciona sin lugar a ningún género de dudas y lo que debemos hacer, por tanto, en este caso. Pasamos de pregunta. En la pregunta 17 nos preguntamos a quién afecta el famoso permiso retribuido recuperable aprobado el domingo 29 de marzo y que está trayendo tantos quebraderos de cabeza a las empresas. Bueno, pues vamos a tratar de contestar a la pregunta. Afecta, en primer lugar, a todas aquellas personas que estaban desarrollando una actividad que ahora no se haya considerado como necesaria, como de básica necesidad, como esencial, que es el término que utiliza el Real Decreto. En el ámbito de la logística, pues ya sabemos prácticamente que todas las declaraciones de esencialidad nos afectan. Recordad que ya cuando se dictó el Real Decreto de estado de alarma, en los artículos 10.1, 10.4, 14.4 ya se nos excluía fundamentalmente todas aquellas actividades que tienen que ver pues, con el transporte por tránsito aduanero, transporte de mercancías, la participación en las cadenas de producción de bienes y servicios de primera necesidad, entregas a domicilio de productos, servicios, bienes, tecnología sanitaria, en fin, servicios de transporte de personas, de mercancías. En definitiva, el sector logístico prácticamente en casi todas sus vertientes está considerado una actividad esencial y por lo tanto pues difícilmente podemos ver personal nuestro afectado por este permiso retribuido recuperable. Habría que pensar en personal que no fuese esencial directamente para prestar esos servicios y que no tuviésemos ya teletrabajando, porque a los que están teletrabajando no se les aplica estas medidas. Teníamos que pensar incluso también en un personal que hubiésemos excluido ya de algún ERTE si es que lo hemos hecho. En definitiva, es muy complicado encontrar en el sector de la logística personal que pueda estar afectado por este permiso retribuido y recuperable tan extraño, con esa fisonomía tan rara que nos han establecido aquí. Pero recordad que si tuviésemos el supuesto, es decir, personas que no estaban dentro de la actividad esencial y no estaban teletrabajando, lógicamente podemos y debemos, en este caso debemos aplicarles el permiso retribuido recuperable con lo que ello conlleva posteriormente para su recuperación, etc. Pregunta también importantísima ahora mismo, esta número 18. ¿Los contratos temporales incluidos en un ERTE a los que durante la duración del mismo llegue su causa de finalización pueden darse por finalizados? La respuesta es no. No. Una de las medidas de conservación de los contratos que ha establecido el Gobierno es que los contratos temporales afectados por un ERTE quedan congelados, quedan suspendidos. Se para el crono para que todos nos entendamos. Si al trabajador le quedaba 4 meses para terminar su contrato, ahora lo hemos parado. Cuando todo esto termine, ¡pum!, pondremos a cero y le quedarán 4 meses. Y si no lo hemos afectado por un ERTE y llega el periodo de vencimiento, caso distinto. Al no estar afectados por un ERTE, la mayoría de los asesores estamos entendiendo que sería posible esta vinculación. Pero en cualquiera de los casos, como criterio más garantista y, sobre todo, como criterio lógico por interpretación de las normas y de la finalidad de las normas que están dictando el Gobierno, los contratos temporales
incluidos, o los trabajadores con contrato de duración determinada, incluidos en un expediente de regulación de empleo como consecuencia del coronavirus, a los que le llegue durante la vigencia del ERTE o de la situación que estamos de suspensión, su finalización debemos entenderlos prorrogados con posterioridad tanto tiempo como hayan estado en estado de congelación, de letargo, vamos a llamarlo así. La pregunta 19 es, ¿puedo al permiso retribuido recuperable que he aplicado o que tengo que aplicar, pese a que lo tengo que aplicar, ¿puedo presentar un ERTE por fuerza mayor o por causa top en mi compañía? La respuesta es claramente sí. Aquí se ha generado mucha confusión. El permiso retribuido recuperable tiene por objeto, y lo dice el gobierno claramente, limitar la salida de personas. Lo que quieren es que la actividad de movimiento de ciudadanos por motivos del trabajo sea la mínima necesaria, la mínima imprescindible. ¿Cómo lleguemos a ese mínimo imprescindible? Es lo de menos para el gobierno. Si no hemos arbitrado ninguna medida, el permiso va a tener efecto. Pero esto no quita que podamos adoptar medidas que conlleven a la misma solución o que podamos adoptar medidas cuando solamente hayamos adoptado medidas previamente de carácter parcial. Si teníamos trabajadores en reducción de jornada por nuestro expediente previo, estos trabajadores, si ahora no son esenciales, pues lógicamente se verán afectados por ese permiso. Pero podemos adoptar otras medidas, podemos adoptar medidas conciliatorias, podemos adoptar medidas suspensivas. En definitiva, la respuesta, como digo, es sí. Se puede perfectamente, pese al permiso retribuido recuperable, seguir presentando solicitudes de expedientes por fuerza mayor y por causas técnicas, organizativas, económicas y productivas. ¿En qué consiste esa obligación de mantenimiento del empleo en los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad que establece la disposición adicional sexta del Real Decreto 8/2020 y que viene vinculada fundamentalmente a la adopción de medidas extraordinarias o al acogimiento de medidas extraordinarias por parte de las empresas? Fijaros, la interpretación que hay que hacer o que nosotros estamos haciendo de esto es la siguiente. Aquí lo que se busca es fundamentalmente que no se haga una destrucción de contratos de trabajo como consecuencia de la crisis del COVID y sobre todo como consecuencia de la facilidad para la suspensión de contratos de trabajo que se ha dado con motivo de la situación pandémica. Por lo tanto, no se considerará incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo cuando las extinciones claramente no tengan una finalidad fraudulenta. Si un trabajador se jubila en ese periodo de tiempo en el que hay que sostener el empleo, obviamente no es una causa directamente vinculada a la voluntad de la empresa. Difícilmente puede ser eso un incumplimiento de un compromiso de mantenimiento del empleo. Si son contratos que han llegado a su extinción o que se extinguen porque nuestra empresa principal extingue nuestra contrata, obviamente no podemos considerar que eso es un fin de los contratos fraudulento. Ojo, porque aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Ya sabéis todos que os dedicáis a este sector y al mundo del derecho del trabajo, los problemas que tenemos con los contratos temporales y su consideración como verdaderos contratos temporales. Que hay mucho contrato temporal que en realidad lo que esconde es un contrato indefinido. Tener cuidado con esto, porque como siempre en el derecho, lo que vale no es la forma es importante, pero lo que buscan es el fondo. De manera que el compromiso fundamentalmente se basa en no realizar, a mi juicio, extinciones por causas ETOP que tengan vinculación con el estado previo del coronavirus una vez reactivada la actividad. ¿Afecta a todas las modalidades? Fundamentalmente entiendo que no, que afecta a las de fuerza mayor porque son las causas de fuerza mayor las que permiten a las empresas acogerse a las medidas extraordinarias del Real Decreto 8/2020. Fijaros que el Real Decreto 8/2020 solamente intitula como medidas extraordinarias aquellas relativas al desempleo, que no nos afecta como empresas, y aquellas relativas a la exoneración de pago de cuotas de seguridad social. Y solamente existe exoneración de cuotas de pago de
de cuota de seguridad social en los expedientes por fuerza mayor. Por lo tanto, difícilmente podemos entender que ese compromiso afecte a los que han hecho un ERTE por causas ETOP, porque ahí no hay exención de cuota de seguridad social. Si atendemos además a la exposición de motivos del Real Decreto 8/2020, en su apartado tercero, párrafo penúltimo, también vinculan el término medidas extraordinarias y sostenimiento del empleo a la exoneración de cuotas. Por lo tanto, tengamos presente que puede entenderse o defenderse la interpretación de que este sostenimiento del empleo solamente afectará a aquellas empresas que, habiendo hecho un expediente por fuerza mayor, se hayan acogido a la exoneración de cuotas de seguridad social. Bueno, abundando sobre la misma idea, en la pregunta 21 nos preguntamos ¿qué ocurriría si hemos acogido esas circunstancias de fuerza mayor, nos hemos exonerado de las cuotas de seguridad social y termina la situación de fuerza mayor y durante los 6 meses que tenemos que mantener el empleo, extinguimos contratos por fin de obra o por fin del servicio? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues utilicemos el criterio con el que no nos vamos a confundir casi nunca. Primero, esos contratos de duración determinada, obra o servicio determinado, ¿son realmente contratos como Dios manda, FETEN, chapó, ajustados a derecho, contratos de duración determinada o tenemos dudas si fueron contratos indefinidos? Cambia mucho la cosa. Pero en el supuesto de que efectivamente hayamos hecho bien esos contratos de duración determinada, consideramos que el fin de la obra o servicio determinado es causa válida para su extinción y, por lo tanto, no estaríamos incumpliendo ese compromiso de mantenimiento del empleo de la disposición adicional sexta del Real Decreto 8/2020. Cuestión distinta es que queramos extinguir el contrato temporal y no hayamos recordado que ese trabajador estuvo suspendido y durante la suspensión el crono se puso a cero. Se paró, mejor dicho, se paró. No se puso a cero, se paró. Y por lo tanto, una vez resuelto el problema, le queda por disfrutar de contrato lo que haya estado congelado. Aquí tendríamos otro problema. ¿Qué consecuencias puede tener incumplir el compromiso de sostenimiento del empleo? Obviamente, la devolución de los beneficios de exención de cotización de seguridad social con los correspondientes recargos y probablemente con una multa. Y en cuanto a la extinción de los contratos, bueno, pues no tenemos muy claro. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en el año 2014, en el caso de un compromiso de mantenimiento del empleo privado de una empresa establecido en un acuerdo colectivo, declaró que las extinciones eran nulas, pero no tenemos ningún caso jurisprudencialmente analizado en el supuesto de incumplimiento de una obligación o de un compromiso establecido legalmente. Pero cautela, porque lo más grave es eso, que nos podrían declarar que la extinción es nula. La pregunta 22. ¿Qué novedades ha habido en la gestión del desempleo de las personas afectadas por un ERTE derivado del coronavirus? Pues fundamentalmente el cambio es que la tramitación de las prestaciones por desempleo de todo el personal afectado corre a cargo de la empresa. Es la empresa la que debe gestionar de manera colectiva la tramitación de las prestaciones ante el SEPE. Para esto el SEPE ya ha colgado un procedimiento y unos cuadros Excel donde debemos incluir los trabajadores, la medida que se les impone y acompañar a eso determinados datos de los propios empleados y una notificación de los mismos autorizándonos a gestionarlo en su nombre de manera colectiva. Esto es muy importante que se haga y que se haga bien, porque se nos establece un plazo de 5 días desde que vaya a tener efectiva la medida para hacer esta comunicación. Y excuso deciros que el Real Decreto 10, en este caso, y 9 de /2020 nos amenazan con las penas del infierno y con infracciones graves y muy graves en materia de administrativa sancionadora laboral si no cumplimos con ese compromiso de gestionar directamente ante el SEPE como empresa las prestaciones de los trabajadores afectados por el expediente de suspensión o de reducción de jornada.
¿Pueden los trabajadores que hayan agotado la prestación por desempleo y a los que ahora afectamos en un ERTE tener esa prestación? Esto es muy importante. La respuesta es sí. Hay una medida extraordinaria en el Real Decreto 8/2020 encaminada a esto. ¿Por qué traigo esta pregunta aquí? Pues fundamentalmente la traigo porque esto es algo que debemos utilizar como argumento en nuestras negociaciones colectivas. Cuando estamos negociando una medida que puede ser traumática, de suspensión de contratos de trabajo, de reducción de jornada, tenemos que saber que la situación de los trabajadores va a ser traumática como cualquier suspensión, pero que primero va a ser temporal, es coyuntural, y en segundo lugar, que aunque no tuviesen en circunstancias normales derecho a percibir el desempleo, porque lo hubiesen agotado en un desempleo anterior, eso no les va a impedir percibir la prestación de desempleo. Por eso traigo esa pregunta aquí, a título recordatorio estratégico para la tramitación de los expedientes negociados de regulación de empleo. Medida extraordinaria del Real Decreto 8/2020. ¿Y qué ocurre con aquellos trabajadores que no hubieran cotizado lo suficiente para tener derecho a la prestación? Que no hubieran cotizado los 365 días previos al hecho causante de la prestación, al desempleo. Pues también, estos trabajadores también pueden acceder a la prestación por desempleo por estar así establecido igualmente en el Real Decreto 8/2020. Pero lo traigo para recordaros, insisto, que utilicéis estos argumentos en la negociación, que la situación del trabajador va a ser precaria por su suspensión, pero está atenuada porque ninguno va a estar desprovisto de su prestación por desempleo. Ninguno. Ni por agotamiento previo, ni por falta de cotización previa. Pregunta 25. Creo que ya hemos hecho referencia, pero como está ocurriendo con carácter general, no me cansaré de reiterar esta idea, por favor, porque sí que me he encontrado compañías que han tenido problemas con esto y han reaccionado de manera errónea. Y no podemos permitirnos, en estos momentos en los que hay que actuar con tanta rapidez y tanta celeridad, cometer errores. No podemos. Si transcurre el plazo de 5 días que la autoridad laboral tiene para resolver nuestro expediente de fuerza mayor, da igual lo que nos llegue después. Cualquier cosa que llegue después de esa administración, denegando la solicitud, no podemos tomarla en consideración porque es contraria a derecho. Ojo, recordar que el plazo es de 5 días, pero que hay comunidades autónomas que lo están ampliando a 10 porque lo permite la ley de procedimiento administrativo común. No vayamos a cometer el error de esperar los 5 días en una comunidad autónoma donde lo han ampliado a 10 y considerar en los 5 que tenemos respuesta positiva por silencio. No. Primero verifiquemos si el plazo es de 5 o de 10 en nuestra comunidad autónoma concreta. Y después, una vez transcurrido ese plazo, de 5 o de 10, da igual lo que nos llegue después. Si nos llega un no, ese no no es ajustado a derecho. En el momento que se cumpla el día del plazo 5 o el día del plazo 10, estamos autorizados por silencio positivo. Tenemos causa de fuerza mayor. Por favor, tened esto muy presente. Es muy importante porque es el supuesto que se está dando en la práctica. ¿Puede la autoridad laboral, cuando ella quiera ampliar estos 5 días? Puede porque lo permite la ley de procedimiento administrativo común. ¿En qué supuestos puede? Lo dice el artículo 21 de esa ley. Cuando no tenga medios materiales ni personales para la resolución de los expedientes, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué obligación tiene la administración cuando vaya a ampliar el plazo? Notificarlo al interesado. Pero ojo, ¿están las autoridades laborales notificando individualmente a los interesados la ampliación del plazo? No, porque les llevaría al mismo tiempo hacer esa notificación individual a todos que resolverles el expediente. Por eso están notificándola a los interesados con carácter general. Dictan una resolución general y la colocan en el boletín oficial de la comunidad autónoma. Por eso, insisto una vez más, tenemos que estar atentos a los boletines de las comunidades autónomas y las decisiones de sus autoridades laborales de ampliación del plazo de 5 días para resolver. Ya ha habido alguna empresa que no ha estado atenta y ha metido la pata por esto. Y es muy grave meter la pata por esto. Aquí no puede uno equivocarse. Es muy grave. Pregunta 27. ¿Puede una empresa complementar económicamente a los trabajadores
que están afectados por un ERTE y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ese complemento cotiza, tributa, no cotiza, no tributa. Bien. Primera pregunta, ¿puede la empresa paliar de alguna manera el sufrimiento de los trabajadores suspendidos o reducidos con un complemento económico? La respuesta es sí, sí se puede. ¿Y ese complemento económico se puede dar en un caso de fuerza mayor y en un caso de top? Correcto, es perfectamente válido. ¿Y esto cotiza y tributa? Bien. ¿Tributa? Sí, en todo caso tributa, porque solamente podemos eludir que tributase o trataríamos de eludir que tributase si lo estableciésemos como una indemnización al trabajador. Pero os recuerdo que las normas tributarias del IRPF solamente consideran exentas las indemnizaciones laborales derivadas de una extinción del contrato de trabajo. Y aquí no estamos en una extinción del contrato de trabajo, estamos en una suspensión. Por lo tanto, si complementamos, tendremos que retener impuestos. Segunda pregunta, ¿cotiza? Bien, la respuesta es menos clara en este caso. Si dejamos muy claro que ese complemento tiene naturaleza indemnizatoria como consecuencia de haberle aplicado al trabajador una medida de flexibilidad, cual es la suspensión o la reducción de jornada, pues en principio no debería cotizar porque las indemnizaciones no están sujetas a cotización. Ahora bien, no olvidemos que en los últimos años la jurisdicción social y la seguridad social están estableciendo criterios expansivos de lo que es cotizable y de lo que no. Y por lo tanto mi recomendación, y así se lo he trasladado y lo están haciendo todos mis clientes que han establecido un complemento de ayuda a los trabajadores, es que por lo menos internamente de cara a echar las cuentas, hagamos la cuenta de que esto cotiza. Yo creo que dejando claro, sobre todo en un ERTE de negociación, en un ERTE top, que es un concepto indemnizatorio, no debería cotizar, pero siempre echar las cuentas pensando que pueden hacernos cotizar. La pregunta 28 es, lo decía al principio, pero tengo que terminar con ella porque aunque yo pensaba que al inicio de la crisis se establecían estas medidas y luego nos iban a establecer, me estoy encontrando que todavía hay empresas haciendo esto. ¿Puedo resolver mis problemas productivos del COVID imponiendo vacaciones a los trabajadores? No. No puedo resolver problemas del COVID imponiendo vacaciones. Las vacaciones en el derecho del trabajo no se pueden imponer. Tienen que ser pactadas entre el empresario y el trabajador. No podemos imponer vacaciones. Descartad, por favor, esta idea. Esto no es lícito. No se puede hacer. Y la inspección está persiguiendo este tipo de conductas, primero por denuncias múltiples que está habiendo y en segundo lugar, porque lógicamente está haciendo un control de los permisos retribuidos recuperables y está verificando cómo se está cotizando en esos casos. O sea que no se puede imponer vacaciones. Y en la 29, por lo que veo, perdón, hemos pasado la 29, hemos acabado, 29, las vacaciones. Bueno, pues estas son las 29 cuestiones que hemos planteado. Ahora toca el turno de respuesta a las preguntas que habéis hecho, por lo tanto, devuelvo la palabra a José Estrada para que me las formule. Sí, muchas gracias, Alberto, y enhorabuena porque ha sido una presentación magnífica y muy clarificadora. Tenemos unas cuantas preguntas que han llegado a través del chat. Voy a empezar. La primera que llegó dice, relacionada con este tema, creo que se refiere a la definición o de la ampliación de la definición del ERTE. ¿Cómo se comunicarían todos estos cambios al SEPE? Dice que lo dice por el envío del Excel para solicitar las prestaciones colectivas. Vale. Claro, entiendo que el supuesto que me preguntan es, bien, hemos hecho un expediente de fuerza mayor, por ejemplo, y hemos ido estableciendo afectaciones paulatinas. ¿Cómo comunicamos esto al SEPE? Bien, partamos de la base de que lo ideal es que
Si tenemos claras las medidas que vamos a aplicar desde un inicio, las comuniquemos todas y las apliquemos todas. Pero si vamos a hacer una comunicación progresiva, el procedimiento es muy sencillo. En la primera comunicación que haga el SEPE, de las primeras medidas que adopte, tengo que informarle que es una aplicación de medidas parcial, que a lo largo de la duración del expediente haré nuevas aplicaciones y cada vez que las haga se las comunico por el mismo cauce que comuniqué las primeras. Pero muy importante que en la primera comunicación de las primeras medidas que efectuemos ya le avisemos al SEPE que vamos a realizar otras con posterioridad porque no vamos a afectar a todo el mundo a la vez, vamos a afectar paulatinamente. Ese sería el procedimiento. Vale. Otra pregunta dice, si por error en el cálculo de las proporciones de trabajadores de una y otra comunidad autónoma se presenta un ERTE por fuerza mayor ante el Ministerio de Trabajo y debería haberse presentado en la comunidad autónoma, ¿puede ser rechazada la solicitud de ERTE por fuerza mayor del Ministerio por defecto de forma? Si el Ministerio no es el órgano competente para resolver, aquí ocurre que la propia Administración debería remitir el expediente al órgano competente. Eso es lo que dicen las normas de procedimiento administrativo. Lógicamente, no puede resolver el Ministerio porque no es órgano competente. Y por lo tanto, no es que desestimase la solicitud, sino que dictaría una resolución acordando remitirlo a la autoridad laboral competente. Pero si hemos detectado que nos hemos equivocado en esto, con el poco tiempo que tenemos ahora mismo para reaccionar, lo mejor es que nosotros mismos presentemos el expediente a la autoridad autonómica competente y hagamos una notificación al Ministerio diciendo que desistimos de ese porque no es el órgano competente. Porque como esperemos a que el Ministerio nos dé respuesta remitiendo el expediente al competente, se nos pasan 4 crisis de coronavirus y no hemos tenido respuesta. Por lo tanto, si te ha ocurrido eso, automáticamente presenta el expediente a la autoridad competente y desiste del que ha presentado en el Ministerio diciendo que lo presentaste por error. Bien. Otra pregunta dice, ¿qué ocurre si un trabajador se encuentra en el periodo de prueba y por lo tanto en formación? ¿Se podría considerar un ERTE en su situación? Si el trabajador está en periodo de prueba, la extinción del periodo de prueba no es un despido. No tiene la naturaleza de despido como tal. Es un desistimiento. Es uno de los supuestos del derecho del trabajo muy esporádicos y muy particulares, y yo entiendo que no hay ningún problema por la no superación de un periodo de prueba. Entiendo que es perfectamente lícito dar por no superado un periodo de prueba en cualesquiera supuestos de estos. Incluso aunque el trabajador esté afectado por un ERTE, porque, insisto, el periodo de prueba tiene una naturaleza muy particular como extinción. Bien. Otra pregunta dice, ¿cómo puedo comunicar a los sindicatos más representativos que inicio el ERTE? ¿Qué plazo hay para que me contesten y poder informar a los trabajadores que formen la comisión con 3 trabajadores? Ok. Primero tengo que ir al convenio colectivo del sector que me regula, en el Boletín Oficial del Estado. Allí encontraré qué sindicatos son los más representativos que lo han negociado. Y ahora, en todas las páginas web de los sindicatos más representativos, fundamentalmente Comisiones Obreras y UGT, hay algunos en donde está CGT también, en otros usos, hay que mirarlo. Hay publicadas por cada federación que nos corresponda, pues en la Federación de Servicios, de Transporte, la que sea, unos correos electrónicos donde hay que dirigir esa solicitud. Y para daros la pista ya y que no perdáis mucho tiempo, si solamente ponéis un correo solicitando que vayan a formar la comisión, os van a responder con otro pidiéndoos un montón de información. Tamaño de la empresa, trabajadores, breve descripción de la causa, tiempo o tipo de medida. Pues ya cuando les mandéis el correo, contarle toda vuestra vida. Cuántos trabajadores tenéis, cuántos centros de trabajo, vuestra actividad, la causa que tenéis, qué medida queréis aplicar. Contarles todo eso para no perder el tiempo. Si no, tendréis que mandar 2 correos electrónicos. Vale, otra pregunta relativa a vacaciones. Dice, ¿puedo pactar con los trabajadores que quieran las vacaciones para que las disfruten durante el estado de alarma? ¿Me pueden denunciar a posteriori por ello? Si lo pactas, es lo que manda el derecho del trabajo que hagas. El artículo 37 es clarísimo. Las vacaciones tienen que pactarse. Ahora, claro, las pacto luego pueden denunciarme. Hombre, es una actuación de mala fe que va contra sus propios actos. Pero si las pactas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Deja constancia escrita de tu pacto. Y luego ya sabéis, el brocardo latino que decía aquello de
contra factum propium venire non vale. No puede ir uno contra sus propios actos. Por lo tanto, si lo pactas, es lo que tienes que hacer, es lo correcto, páctalo, pero deja huella del pacto, para que después no se puedan llamar andanas. Sí. Bueno, ya la última, que creo que se ha contestado durante la exposición, pero dice, ¿puede negociarse un ERTE top mientras esté en vigor un ERTE por fuerza mayor para un escenario futuro una vez se levanten las medidas que produce un ERTE por fuerza mayor? Sin lugar a ningún género de dudas, la respuesta es sí. Si tú ya ves, tú ya puedes tasar, ya puedes en una memoria explicar que cuando se acabe la situación del estado de alarma, tus problemas no van a terminar, no es que se pueda, es que se debe empezar ya a elaborar esa memoria y preparar esa documentación, a conformar una mesa negociadora y empezar a negociar. Es verdad que todavía no sabemos cuál es el fin de todo esto, esperemos que sea muy pronto. Hay fechas orientativas que hablan del 10 de mayo, no lo sabemos, pero si tú ya prevés que vas a tener ese problema, lo que debes hacer como responsable de recursos humanos o responsable de una compañía o, en definitiva, responsable del mundo del derecho del trabajo en tu sector, es anticiparte a los problemas y empezar a negociar ya un expediente ETOP, con todas las garantías. Vamos a dar paso a una más que dice que si en una negociación entre una empresa y el comité de empresa no se llega a un acuerdo sobre el ERTE, ¿puede decretarlo unilateralmente la empresa? En caso Exactamente. Exactamente. Así es. Desde la reforma famosa, célebre reforma del año 2012, Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, finalizado el periodo de consultas sin acuerdo, la empresa puede imponer la medida. ¿Qué medida? Bien, cuando planteamos el expediente, planteamos una medida, la que sea. 100 suspensiones de contratos durante 4 meses. Bien. Cuando termino el periodo de consultas, ¿qué medida puedo imponer? La que yo quiera, pero como máximo esa. No podré irme a 200 contratos ni a un año. No, si mi salida, mi apuesta de salida fue 100 contratos, 6 meses, podré hacer 50 contratos un mes, pero no podré hacer 101 contratos ni podré hacer 100 contratos 8 meses. Eso es lo importante. Puede imponerse la medida si no hay acuerdo, pero nunca superando, para que todos nos entendamos, la apuesta de salida. Bueno, vamos a dar paso a una última. Dice que en el caso de que tras tener aceptada la fuerza mayor nos veamos obligados a despedir un trabajador porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social le da el alta, tras llegar el año de baja y el Servicio de Prevención Ajena le da el no apto, ¿se considera que no cumplimos con requisitos de mantener el empleo durante 6 meses? Bueno, si tenemos una resolución que declara que el trabajador no es apto, pues lógicamente es un supuesto extraordinariamente litigioso, no es una extinción claramente fraudulenta. Tenemos un sustento de una mutua o de la Seguridad Social que nos dice, normalmente en este caso de una mutua, estamos hablando de un trabajador que tiene un no apto para su actividad, hombre, tenemos un respaldo cualificado y objetivo en principio que sustenta que extingamos esa relación laboral por esa incapacidad de prestar servicios. Por lo tanto, entiendo que de efectivamente existir esa declaración de no apto y ser veraz y ser verídica y ser constatable, no estaríamos ante un incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Alberto, muchísimas gracias a todos vosotros, todos los que habéis participado. Agradeceros también vuestra participación y recordaros que el webinar ha sido grabado y por tanto podéis estar a vuestra disposición si queréis volver a visionarlo. Pues muchas gracias a todos nuevamente, José, muchas gracias al Centro Logística Español y a todos los asistentes y ánimo, que entre todos lo vamos a superar y muy pronto. No me cabe duda. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Hasta luego.